Bueno, la siguiente ponencia la va a realizar el doctor José Manuel Cibrián. Y bueno, voy a leerlo porque este hombre tiene un currículum que, madre mía, como para aprenderse de memoria, es una maravilla. Es médico especialista en neumología desde el año 1996, y es miembro de la unidad de trasplante pulmonar e hipertensión pulmonar del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander. Además, es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cantabria y miembro del Comité de Formación y Docencia de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Ahí en nada. Pues este congreso de fibrosis nos va a hablar el doctor Cibrián sobre el trasplante en fibrosis quística. Adelante, cuando quiera. Muchas gracias. Quiero iniciar mi intervención agradeciendo a la Federación Española de Fibrosis Quística la amabilidad que ha tenido al invitarme a mí y al grupo que represento del Hospital Valdecilla a estar aquí presente con todos vosotros. Es para mí un auténtico placer. También quiero agradecérselo especialmente a la doctora Amparo Solé, que todos conocéis y sabéis la dedicación que tiene a esta patología. Hace muchos años colaboré en la elaboración de un par de capítulos de este libro. Justo antes de venir a esta charla le he estado leyendo y me he dado cuenta que sigue de plena actividad, que se han avanzado en bastantes cosas, pero todo lo que allí se reflejaba tenía su razón de ser y muchas de las cosas que cuento están ahí reflejadas. Este es el índice de lo que voy a comentar. Pensaba haber hablado más cosas, pero creo que es importante que reduzcamos un poco el tiempo y que nos podamos tomar todos un café a las 11:30. Así que voy a hacer un esfuerzo por comentar aquello que es más importante, pero hablaré sobre todo de trasplante y donación, la situación del trasplante pulmonar en España, las contraindicaciones absolutas y relativas que tiene, cuáles son las indicaciones en fibrosis quística, los protocolos de estudio, y iré mucho más rápidamente sobre el proceso de trasplante, tanto antes, la cirugía lo va a hablar el doctor Andrés Varela, con lo cual pues ahorraré esta parte, y del seguimiento, para hablar también brevemente de las complicaciones post-trasplante, qué calidad de vida y qué supervivencia ofrece, y finalizar con unas conclusiones. Bueno, todo esto en 23 minutos, creo que lo vamos a intentar. Quiero comenzar por decir algo tan obvio como esto, que un trasplante es sustituir un órgano o tejido enfermo por otro que funcione adecuadamente. Hoy en día es una técnica médica que está desarrollada, que logra buenos resultados para los receptores. Sin embargo, necesitamos obligatoriamente la existencia de donantes. Sin donantes no puede haber trasplante. Sin la solidaridad de los donantes no hay trasplante. Y esto quiero dejarlo muy claro en todo momento. La evolución del trasplante en la historia es larga, aunque parezca que se ha desarrollado solo en los 20 o 30 últimos años. Sin embargo, ya en la Edad Media aparecen dibujos como el que veis ahí, donde se intenta trasplantar una pierna, y hace poco, no hará ni 15 días, pude ver en la Catedral de Palencia un retablo en el que, curiosamente, también se reflejaba esta misma figura, ¿no?, cómo se estaba intentando hacer un trasplante de pierna. Algo que parecía imposible, o que parecía posible, pero que lógicamente fue imposible en la Edad Media, hoy en día empieza a ser posible. Por tanto, la evolución ha sido larga, pero el avance ha sido fundamental en los últimos años, en concreto en el trasplante de pulmón en los últimos 20-25 años. Quiero decir también dos cosas sobre la ONT, porque la Organización Nacional de Trasplante es una entidad de reconocido prestigio, de la que yo personalmente me siento orgulloso, creo que todo el país, y garantiza que haya una equidad que haga posible a cualquier ciudadano español la posibilidad de un trasplante de órgano. Esto hay que reconocerlo y creo que hay que agradecerlo. Fruto de eso fue el Premio Príncipe de Asturias que recibió en el año 2010. ¿Este es un país solidario en donaciones? Quiero decir tajantemente que sí. Ahora os explicaré por qué, pero antes, para que tengamos claro, que sé que lo conocéis, cuál es el mapa del trasplante pulmonar en España. Hay 7 centros, como sabéis, uno muy cerquita de aquí, que trabaja fenomenalmente bien, el Hospital de Coruña, el Hospital de Santander, el Hospital Valle d'Hebron de Barcelona, 2 hospitales en Madrid, como sabéis, el Puerta de Hierro y el 12 de octubre, el Hospital AFE de Valencia y el Reina Sofía en Córdoba.
A la pregunta, como os decía, que si es un país solidario en donaciones, la respuesta no puede ser otra. Sí. Sí, ¿por qué? Mirad, esta es la tasa por millón de habitantes de donaciones en nuestro país. En los últimos 10-12 años se mantiene en torno a 35 por millón de habitantes. Esta es una tasa de la que nos podemos sentir realmente orgullosos. Y ahí tenéis, si comparáis España con otros países, por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo Canadá, por ejemplo Italia, por ejemplo Austria, incluso, que concentra gran parte del trasplante pulmonar de Centro Europa, de los otros tipos de trasplante, la tasa de donación en España es de las más altas del mundo. Y la tasa de donación está repartida en todo el país y en todo el país es uniformemente alta, tratando de llegar a esa media de 35 por millón. ¿Quiénes son los donantes en los trasplantes de órganos? No lo podemos olvidar. Fijaros, en azul abajo veis que fundamentalmente el traumatismo cráneoencefálico por accidente de tráfico era la primera causa por la que se donaba en este país. Afortunadamente tenemos unas buenas leyes que protegen al conductor. La Dirección General de Tráfico se lo ha tomado muy en serio en esto y ha disminuido afortunadamente el número de donantes por este motivo. Por lo tanto, ahora mismo, si veis en la última barra, lo azul clarito es muy pequeño y lo que ha crecido es la zona roja, serían los pacientes que son donantes por accidentes cerebrovasculares, fundamentalmente hemorragias cerebrales. Al mismo tiempo, hemos activado otras formas de donación de las que luego os van a hablar, ya más concretamente referida al pulmón, como es la donación en asistolia o la preservación de órganos extracorporalmente. Por lo tanto, os van a poder comentar con más detalle todo esto el doctor Varela. Pero es verdad, no hemos perdido el número de donantes, sino que las causas de la donación han cambiado. En azul claro, arriba de todo, no tengo un puntero para señalaros, pero en azul claro, arriba de todo, veréis la actividad del trasplante pulmonar en España. Si comparamos con otros órganos, realmente son pocos. Fijaros, abajo sería el trasplante renal, en color naranja el trasplante hepático, en rojo el trasplante cardíaco. Todos han ido creciendo, pero el trasplante pulmonar también. Lo que pasa es que relativamente es lo que es, porcentualmente, cuando hablamos de todos los demás trasplantes. Este es el ritmo de crecimiento a nivel internacional del número de trasplantes pulmonares. El año pasado, casi 4.000 trasplantes pulmonares en el mundo. Y en España también hemos crecido, quiero decir, estábamos en torno a los 180, 200 trasplantes al año y el último año ha batido todos los récords. Hemos llegado a 285 trasplantes pulmonares en España. Todos los grupos hemos aumentado en el número de trasplantes y lo que era habitual, que los grupos habitualmente tuvieran 20 trasplantes por año, esto ha cambiado tremendamente en los últimos años y nos estamos moviendo en cifra en torno a los 35, 50 y algunos centros incluso han superado los 60 trasplantes. Por lo tanto, estamos hablando de un crecimiento importante de trasplante pulmonar en nuestro país. Y si esto lo comparamos con otros países, podemos decir también que hacemos 6 trasplantes por millón de habitantes, 6 trasplantes pulmonares. Y esto también estaría por encima de los Estados Unidos, incluso de Canadá, y no estaría por encima de países que centran toda la actividad de trasplante en Centro Europa, como son Austria en el Grupo de Viena o Bélgica en el Grupo de Lovaina. ¿Cuáles fueron las causas de trasplante pulmonar en nuestro país? También ha cambiado. La primera causa tradicionalmente fue el EPOC, la bronquitis crónica. En este último año, ha sido ya la segunda causa. Se ha visto rebasada por la fibrosis pulmonar, por la enfermedad intersticial difusa. Cada vez diagnosticamos más y más rápidamente fibrosis pulmonares que pueden ser llevadas a programas de trasplante. La fibrosis quística aparece estabilizada en torno al 12-14% en nuestras estadísticas. El año pasado se trasplantaron 33 pacientes con fibrosis quística de pulmón. De forma desigual en los centros, es cierto, pero 33 en toda España. Esto fue el número de trasplantes, pero fijaros, estos fueron todos los pacientes que estuvieron en lista de espera el año pasado, se trasplantaran o no. Y como veis, la cifra es mucho mayor. Por lo tanto, no llega el trasplante seguramente
para todos. Nuestra lista de espera se va aumentando. Necesitamos cada vez mayor número de donaciones y mayor número de órganos. Como digo, no os perdáis la segunda parte, que el doctor Varela va a incidir sobre estos aspectos. Pero, sin embargo, el porcentaje de fibrosis quística se mantiene también en estas cifras, en torno al 12-14% de pacientes que estuvieron en lista durante el año pasado. Y aquí tenéis, si comparamos el registro internacional con el nuestro, el registro nacional, tendréis el color de la fibrosis quística, ahí es el verde claro. Si os fijáis, es muy similar. Tenemos un porcentaje ligeramente inferior en España que en el resto del mundo, en su globalidad, en cuanto a porcentaje de trasplante pulmonar por esta patología. Sin embargo, tenemos más pacientes con fibrosis pulmonar con patología intersticial. A grandes rasgos, los dos quesos, como podéis ver, se parecen bastante. Y mirar, el año pasado también se pudieron hacer en este país 14 trasplantes pulmonares a pacientes en fibrosis quística, en lo que denominamos urgencia pulmonar, más conocido entre nosotros como alarma cero. Quiero un poco definir esto, simplemente para que lo tengamos claro. La alarma cero o la urgencia pulmonar en los grupos de trasplante no es más que un acuerdo entre los grupos para aquellas situaciones de especial gravedad, de una urgencia prácticamente cero, como digo, puedan ser ofertado el primer donante a nivel nacional para ese paciente. Y eso hubo que hacerlo en 14 ocasiones durante el último año, como digo. Bien, esto a grandes rasgos sobre el trasplante pulmonar. Quiero decir que sobre los datos del trasplante en España y del trasplante pulmonar. En cuanto a los protocolos de seguimiento que tenemos, todos los grupos tenemos protocolos muy similares que incluyen una historia clínica y un estudio del paciente que normalmente es remitido de una unidad de fibrosis quística o de un especialista de neumología. Va a incluir una historia clínica, como digo, completa, una analítica que, como veis, también abarca muchos aspectos, incluidas las serologías a los principales virus, un estudio bacteriológico completo, que normalmente en vuestro caso, en el caso de la fibrosis quística, ya viene normalmente casi siempre realizado. Aparte de eso, pues estudios de imagen que incluyen radiografías de tórax, de senos, TAC, unas pruebas de función respiratoria. También realizamos gammagrafía, ventilación, perfusión cuantificada para conocer cuál de los dos pulmones está más afecto y poder empezar el tratamiento, el trasplante secuencial por el pulmón más afecto, ¿de acuerdo? También incluiría un estudio ecocardiográfico, un estudio hemodinámico para descartar si hay hipertensión pulmonar o no, un estudio gastrointestinal, ecografía abdominal, estudiamos también el metabolismo óseo y hacemos interconsultas a los servicios de cirugía torácica, anestesia, fisioterapia, nutrición, psiquiatría, medicina preventiva, etcétera. Como veis, sabemos que el pulmón está afectado, a veces hay otros órganos también afectados en esta patología. Tenemos que tener muy claro qué grado de afectación hay y qué órganos pudieran estar afectados, ¿no? Bien, esta es la hoja que finalmente rellenamos, completamos y enviamos a la Organización Nacional de Trasplante para que el paciente pueda ser incluido en lista de espera. En cuanto a las contraindicaciones del trasplante, deciros que hay contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas, que esto no es un dogma de fe y que tanto las contraindicaciones absolutas como las relativas las individualizamos en cada caso y las revisamos, pero es cierto que tendemos a actuar de una forma similar todos los grupos. En cuanto a las contraindicaciones absolutas, comentaros que las neoplasias que lleven menos de 5 años libres de enfermedad no son aceptadas, excepto la de piel y cervix, pero es un tema que cuestionamos, digo, de forma individual. Si hay daño irreversible de otros órganos, también queda cuestionado en el momento en que podemos hacer trasplante combinado de órganos, pulmón, hígado, pulmón, riñón, etcétera. Las infecciones activas con virus de hepatitis B, C o VIH. En cuanto a la hepatitis B y a la hepatitis C, lo que exactamente pedimos es que no haya una afectación hepática severa, no haya una cirrosis hepática establecida y que esté controlada las cargas virales de estos virus. Y en cuanto a VIH, es un momento en el que estamos revisando también nuestros criterios y seguramente en un futuro a corto plazo será posible
De hecho, algunos se ha hecho ya en nuestro país. Deformidades de la caja torácica, no adherencias al tratamiento, trastornos psiquiátricos severos, no apoyo social, hábitos tóxicos en los últimos 6 meses. En fin, son datos que tenemos en cuenta. Nada que deciros de la adherencia con lo que ha explicado la doctora Garnett. Sabemos lo importante que es y no concebimos que pueda haber un trasplante pulmonar que luego no vaya a haber adherencia. No sucede habitualmente en pacientes con fibrosis quística, pero sí puede suceder en algunos pacientes. A veces hemos tenido con bronquitis crónica, que hemos confiado, o con enfisema, que hemos confiado en que iban a seguir bien el tratamiento y hemos tenido algunas dificultades. Y las contraindicaciones relativas son mucho más cuestionadas, incluyen la edad, si existe o no inestabilidad hemodinámica, la colonización resistente, de la que hablaré ahora un poco, el índice de masa corporal por encima de 30 es para algunos cirujanos torácicos una cifra que debe ser considerada. Debemos de intentar que el paciente esté por debajo de ese peso. Las osteoporosis severas limitantes, la ventilación mecánica u otras comorbilidades, ¿no? Tenemos en cuenta todos estos aspectos, pero, como digo, quedaros con la idea de que los individualizamos y que cuestionamos absolutamente todos. Tumores malignos, ¿por qué 5 años y no 4? Esto son normas que nos hemos dado, pero las cuestionamos. Disfunción de otros órganos no tratables, ¿por qué? Si podemos hacer trasplantes combinados. La enfermedad coronaria no tratable, ¿qué es exactamente, no? Porque deberíamos valorar en este caso el trasplante cardiopulmonar. O las infecciones crónicas extrapulmonares no curables, como hepatitis B o C, que he dicho que también a veces cuestionamos. Bien, el apoyo familiar y social es fundamental. Es difícil continuar con un trasplante si uno no tiene un buen apoyo familiar o social al menos, y la adicción a sustancias es algo que exigimos, ¿no? Que al menos haya un periodo de 6 meses en el que se hayan retirados. Las alteraciones psiquiátricas, si el paciente está estable, si está con su medicación estabilizado, no serían una contraindicación absoluta tampoco. En cuanto a las contraindicaciones relativas, decir que la edad, en nuestro país se ha llegado a trasplantar a pacientes incluso con 69, 70 años, por lo tanto no es la edad que pone tu carnet de identidad, es la edad que realmente biológicamente puedes tener. En cuanto a las situaciones clínicas críticas o inestables, pues es verdad que hemos conseguido trasplantar en alarma cero a pacientes en ventilación mecánica o que los podemos oxigenar a través del ECMO, el oxigenador extracorporal de membrana. La vulcorderia cenocepacia, sabéis que es una contraindicación relativa, sin embargo es posible este trasplante. Hay centros que lo han llevado a cabo sin mayores problemas, el nuestro también. Utilizando adecuados tratamientos antibióticos tanto antes como después, y lo mismo digo para Mycobacterium abscessus. Bien, ¿cuándo remitir a un paciente con fibrosis quística a una unidad de trasplante pulmonar? Estas son las normas que nos hemos dado en la Sociedad Española de Neumología y que también recogen el pensar de la Sociedad Internacional. Cuando el FEV1, sabéis, el flujo que expiramos en el primer segundo de la espirometría, está por debajo del 30% o hay un descenso rápido, en particular en mujeres jóvenes, debería de ser un criterio para enviar a un paciente a una unidad de trasplante. También exacerbaciones que hayan requerido ingreso en UCI o cuando el incremento del número de exacerbaciones es alto, requiriendo antibioterapia, o cuando hay una desnutrición progresiva sin otra causa que la infección bronquial crónica, o en casos de neumotoras recurrentes o refractarios, o hemoptisis también repetidas a pesar de embolizaciones bronquiales. Estos serían los criterios para remitir, y los criterios por los que vamos a trasplantar van a ser sobre todo la insuficiencia respiratoria, que precisa oxigenoterapia, la presencia de una PCO2 elevada, de hipercapnia, la presencia de hipertensión pulmonar, marca a veces un mal pronóstico, y las infecciones frecuentes y graves repetidas. Bien, brevemente deciros cómo se prepara y se realiza un trasplante, que quizás sea lo más estimulante, ¿no?, para los que trabajamos en esto, es el poder dar la noticia de que alguien que está esperando con ganas un órgano finalmente lo va a conseguir, ¿no?
Hay que detectar el donante, hay que notificarlo, hay que hacer un diagnóstico de muerte cerebral, hay que solicitar a la familia del donante que done, y esto es un momento realmente difícil. Tenemos que mantener ese órgano en funcionamiento utilizando soluciones de preservación. Finalmente va a haber una extracción del órgano y el acto del trasplante, ¿no? Normalmente son pacientes que son enviados desde otro hospital, en nuestro caso en muchas ocasiones, o desde unidades, como hemos dicho, que normalmente son valorados en nuestra consulta externa o se ingresan para completar el estudio. La valoración, como he dicho, es completa, no me voy a detener más. Y finalmente nos reunimos todos los especialistas, neumólogos, cirujanos torácicos, anestesistas, intensivistas, gente de médicos especialistas en rehabilitación, y decidimos si este paciente puede ser o no incluido en lista de trasplante. Una vez incluido en lista de espera, esperará una llamada telefónica que coincidirá con una que nosotros recibimos también, ofertándonos un donante, ¿no? Ese día la coordinadora llamará al receptor, la coordinadora de trasplantes, acudirá el receptor al hospital. Al mismo tiempo estaremos valorando un donante por el equipo quirúrgico. Es un día que los teléfonos echan humo, un poquito rápido todo. Tenemos que hacer esa extracción del órgano por parte del servicio de cirugía torácica a la vez que se va preparando al receptor. Hay una intervención quirúrgica que lleva un tiempo que puede estar entre las 5 y las 8 horas, con un tiempo de isquemia que debe ser inferior. Tiempo de isquemia es el tiempo que pasa desde que se extrae el órgano del donante hasta que se implanta en el receptor, y que no debería de superar las 6-7 horas. El paciente luego va a estar en UCI durante aproximadamente 2-3 días, va a recibir una medicación inmunosupresora y también una profilaxis infecciosa. Bien, a esos días en UCI le seguirán una estancia en planta de hospitalización, que en nuestro caso está en torno a los 17-18 días, 3 semanas aproximadamente. Se va a ir en la mayoría de los casos con un control de la tercera semana realizado. En ese tiempo en la planta de hospitalización se va a intensificar la rehabilitación, como os han comentado antes, y el paciente va a ser seguido posteriormente en consulta, ¿no? La estancia en UCI, como digo, no debería de ser superior a las 72 horas, es lo habitual, aunque a veces se puede prolongar, y el paciente al principio va a estar intubado. Tan pronto como sea posible se realizará el destete de la ventilación mecánica, va a tener drenajes torácicos, en fin, va a tener una serie de problemas que se pueden ir solventando con cierta rapidez. Y en la estancia en planta, como digo, lo fundamental, aparte de ir retirando drenajes, vías, sondas, es hacer una correcta rehabilitación osteomuscular y una correcta fisioterapia respiratoria. Que sepáis que en todo momento vamos a estar manejando tratamientos inmunosupresores y profilaxis antibiótica, y que es fundamental conseguir el equilibrio adecuado entre la inmunosupresión y la infección. Si alguno estáis trasplantados, sabéis que este es uno de los problemas más importantes con el que nos encontramos, que vamos a manejar unos fármacos para la inmunosupresión que tenéis ahí apuntados, tacrolimus o ciclosporina, micofenolato, prednisona, y vamos al mismo tiempo a hacer una profilaxis antibiótica para bacterias, para virus, también para neumocistis y para hongos. Los controles ambulatorios van a ser de 2 tipos. Uno, revisiones ambulatorias, que van a incluir espirometría, estudios analíticos, niveles del fármaco, y casi siempre intentaremos descartar que haya infección por el citomegalovirus, y revisiones más completas que se harán al 3er, 6º, 9º mes, el primer año, a los 18 meses, a los 2 años y luego anualmente, que incluirán, aparte de un estudio espirométrico y analítico, pues un escáner, un TAC torácico, una gammagrafía, estudios ecocardiográficos y un estudio de densidad ósea. Es más o menos el protocolo de nuestro centro. No os voy a aburrir con las complicaciones, que ya tiene muchas la vida, sino simplemente comentaros que estas son las principales en el trasplante: el rechazo agudo, las infecciones respiratorias, bacterianas, víricas por CMV,
por hongos, sobre todo Aspergillus, la estenosis bronquial y el gran caballo de batalla para todos nosotros, que es el rechazo crónico. Ahora se suma a la clasificación también el rechazo vascular, por si teníamos poco. Realmente en los últimos años se ha avanzado de forma importante sobre el papel que generan, la que está generando el rechazo humoral en la evolución de los injertos. Por lo tanto, no os voy a contar nada de todo esto, tranquilos. Sí que quiero comentar algo. Quiero lanzar un mensaje optimista porque creo en ello, ¿no? Creo en ello a pesar de enfrentarme todo el día con esta patología, con estos pacientes trasplantados que asumen tremendas esperanzas y tienen razón para tenerlas, porque la calidad de vida mejora claramente. Todos los estudios realizados, incluso el registro internacional, muestra, si veis en color rojo, amarillo y verde, están los pacientes que tienen un índice de Karnofsky por encima del 80%, quiere esto decir que tienen una situación funcional muy aceptable y, como veis, serían casi el 80% de los pacientes, tanto al año, a los 2 años, como a los 3 años. Por tanto, no hay ninguna duda sobre la calidad de vida que oferta el trasplante, pero también sobre la cantidad de vida, porque la fibrosis quística es, con diferencia de las patologías que trasplantamos, la que mayor supervivencia alcanza, con bastante diferencia sobre la hipertensión pulmonar, el EPOC, el enfisema o la fibrosis pulmonar idiopática. Por lo tanto, este mensaje yo creo que tiene que quedar muy claro hoy. Cantidad y calidad, porque las dos cosas son muy importantes. Y, por último, también dejar claro que nada es posible sin una labor de equipo. En el trasplante de pulmón, sobre todo, sobran los personalismos. Nadie es más que nadie. Desde el primero al último son todos muy importantes. Sois importantes, por supuesto, los pacientes, las familias de los pacientes, los que más importantes. Y luego todos por igual. Desde el jefe de cirugía torácica, y por aquí hay alguno, hasta el último auxiliar de clínica o la secretaria o todo el mundo que colabora en los equipos. Son equipos los que funcionan, no personas. Aquí trato de demostrar un poco esto y simplemente deciros, ¿no?, que las direcciones del programa y todas las colaboraciones son pocas y que deben de incluir una red de trabajo con las unidades de fibrosis quística y con las unidades que nos remiten los pacientes. Por lo tanto, y a modo de conclusión, y creo que con 3 minutos de retraso vamos a tomarnos el café, el proceso de trasplante implica una técnica y una organización compleja en el que trabajan muchos profesionales que forman un equipo. En los pacientes con fibrosis quística, en estadios avanzados, aporta clara mejoría de la cantidad y de la calidad de vida. En su seguimiento es preciso controlar periódicamente los niveles de inmunosupresión y las posibles complicaciones, rechazo e infección fundamentalmente. La actitud positiva del receptor y de su familia, su total colaboración y la del centro que remite al paciente es fundamental para conseguir estos objetivos propuestos. El trasplante salva vidas y ofrece esperanzas y respuestas cuando no hay otras alternativas. Y de verdad que daros las gracias por vuestra atención y por habernos invitado a estar aquí. Bueno, mi más sincera enhorabuena. Creo que la mayoría habla de todos, porque a mí me ha maravillado. Yo soy trasplantado, al igual que Blanca u otros, y ha reflejado perfectamente lo que es, tanto con sus dificultades como al final. Uy, que se me va. Hay dificultades, sí, pero al final se sale de todo. Enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Una maravilla, de verdad. Me ha encantado. Recordaros que la siguiente, cuando volvamos del café será a las 12, por favor, puntualidad. Empezará el doctor Varela, otra maravilla de doctor, y la experiencia, que será de Blanca. Otra maravilla, ya veréis. Así que, por favor, a las 12 aquí, ¿vale? Gracias.